Muy buenas noches a todos nuevamente y una semana más y seguimos avanzando con Oseas. Yo personalmente doy gracias a Dios por este libro. Realmente no tenía claro qué iba a pasar. Realmente pues el Señor lo puso en mi corazón y fue como pues vamos al agua, ¿no? Con esto. Pero realmente yo le agradezco a Dios y espero que también pues para ustedes esté siendo de bendición, porque comprender el pecado, creo que aunque somos hijos de Dios es importante comprender dónde estamos, qué está pasando con nuestras vidas, dónde estamos abandonando, dónde estamos dejando los caminos del Señor, pero también especialmente comprender cómo el Señor, a pesar de ello, pues nos sigue llamando para restaurarnos. Pues a mí personalmente me está animando y me está haciendo o dando ánimos para vivir una vida más santa, una vida que agrade a Dios. Oseas, pues hasta ahora nos ha enseñado que Dios aborrece el pecado, ¿no? Dios aborrece esos pecados que nosotros tenemos y que practicamos, a veces quizá no de forma intencional, pero que a veces son piedras que están ahí, que caemos vez tras vez tras vez. Somos humanos, seguimos cayendo. Pero ver también la misericordia del Señor a pesar del pecado, pues yo lo veo como algo increíble, como la misericordia del Señor apiadándose de mí, pues que sigo teniendo y sigo pecando. Pues hoy vamos a continuar con Oseas capítulo 7. Vamos a leer y ponemos el tiempo en manos del Señor. Oseas capítulo 7 dice: mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque hicieron engaño, y entra el ladrón y el salteador despoja por fuera. Y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Ahora le rodearán sus obras, delante de mí están. Con su maldad alegran al rey y a los príncipes con sus mentiras. Todos ellos son adúlteros, son como horno encendido por el hornero, que cesa de avivar el fuego después que está hecha la masa, hasta que se haya leudado. En el día de nuestro rey los príncipes lo hicieron enfermar con copas de vino. Extendió su mano con los escarnecedores. Aplicaron su corazón semejante a un horno, a sus artificios. Toda la noche duerme su hornero, a la mañana está encendido como llama de fuego. Todos ellos arden como un horno, y devoraron a sus jueces. Cayeron todos sus reyes, no hay entre ellos quien a mí clame. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Devoraron extraños su fuerza, y él no la supo. Y aún canas le han cubierto, y él no lo supo. Y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara, y no se volvieron a Jehová su Dios, ni lo buscaron con todo esto. Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento. Llamarán a Egipto, acudirá a Siria. Cuando fueren, tenderé sobre ellos mi red, les haré caer como aves del cielo, les castigaré conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones. Ay de ellos, porque se apartaron de mí. Destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron. Yo lo redimí, y ellos hablaron mentiras contra mí. Y no clamarán a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas. Para el trigo y el mosto se congregaron, se rebelaron contra mí.
y aunque yo los enseñé y fortalecí sus brazos, contra mí pensaron mal. Volvieron, pero no al Altísimo. Fueron como arco engañoso. Cayeron sus príncipes a espada por la soberbia de su lengua. Esto será su escarnio en la tierra de Egipto. Vamos a orar. Gracias, bendito Señor, por esta noche. Y gracias, Señor, por poder continuar con el libro de Oseas. Gracias, Señor, por permitirnos abrir libremente tu palabra. Te pedimos que nos ilumines hoy con tu palabra. Señor, que nos des entendimiento, que nos hagas ver nuestro pecado y también, Señor, que nos hagas comprender tu misericordia. Señor, gracias por esta palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues hoy es un texto un poco complicado. Es un texto que resulta un poco fuera de lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Hasta ahora, como hemos ido viendo, ha estado hablando del pecado, ha estado hablando de restaurarlos, ha estado hablando de cómo Dios los buscaba. Y Oseas capítulo 7 lo podemos titular como la misericordia de Dios en medio del pecado. Pero es una misericordia que va mucho más lejos. Es una misericordia que muestra el verdadero corazón de Dios hacia la humanidad, y en este caso es hacia nosotros. Miren cómo comienza el verso 1. Mientras yo curaba a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria. Esa primera frase realmente a mí me llama mucho la atención. Porque vemos en Dios el acto de misericordia, de curar, de sanar. Está hablando aquí, cuando está hablando de curar, está hablando de restaurar a Israel. Y en medio de esa restauración o en medio de esa intención de restaurar a Israel, Dios descubre dónde está el corazón de Israel. Y vemos al final, vamos a ver al final en el verso 16, que debido a que el corazón del pueblo realmente no quería volver al Señor, Dios decide entregarlos. Y esto es lo que pasa en el año 732, cuando es conquistada por el imperio asirio. Entonces, veo la misericordia de Dios en este texto, pero veo también el corazón del pueblo. Y a mí me daba mucho que pensar esto que está, o cómo está hablando Dios al pueblo a través de Oseas. Pero me daba mucho que pensar en cuanto a nuestra actitud, en cuanto a cómo vivimos nosotros el Evangelio. Les he dicho y le repito, ¿no? La salvación es por fe, es por la gracia, la misericordia del Señor. Pero el Señor está esperando de nosotros una respuesta de una vida santa, de una vida piadosa, de una vida donde el Espíritu Santo controla, nos llena y nos controla completamente.
Y llenar tiene que ver con la piedad de nuestras vidas y tiene también que ver, y eso espero que un día podamos ver Efesios, tiene que ver con el uso de los dones que el Espíritu Santo nos da para preservar la unidad de la iglesia. Así que, aunque son épocas distintas, son momentos en que Dios obra de distinta manera, pero están muy relacionadas entre sí. Aquí en Oseas, en el Antiguo Testamento, Dios tiene misericordia, pero ve el corazón y los castiga porque quiere hacerles entender que Dios es un Dios santo. Y para nosotros la pregunta es, Dios ha tenido misericordia, Dios tiene misericordia cada día de nosotros. La pregunta es, ¿cómo estamos respondiendo nosotros con nuestras vidas? Y hermanos, esto no es cumplir reglas. Las reglas no agradan a Dios, pero las reglas, el cumplir con lo que Dios ha establecido, que es una vida santa, es una forma de demostrar gratitud a la obra que Dios hizo en nosotros. Entonces la pregunta de hoy es, en medio de la misericordia que Dios ha tenido con nosotros, la pregunta es, ¿cómo estamos viviendo? Y vamos a ver en Oseas cómo Dios va profundizando en la vida de su pueblo. Y con esto no quiero decir que nosotros estemos viviendo quizá en ese punto, pero sí es un buen autoanálisis, es un buen análisis de cómo estamos nosotros con el Señor. Realmente cómo está nuestro corazón con el Señor. Y obviamente eso se va a ver reflejado en la iglesia, se va a ver reflejado cuando estamos con los hermanos. ¿Cómo está nuestro corazón cuando Dios ha tenido misericordia de nosotros? Pues en primer lugar, lo que aquí Oseas nos está llamando la atención es que Dios conoce nuestro pecado. Y lo hemos visto varias veces en Oseas, lo hemos repetido cuando estaba Oseas con Gomer y después de que está hablando específicamente a Israel, lo hemos visto varias veces que Dios conoce nuestro pecado. Vamos a leer versos de la segunda parte del 1 hasta el 7 y quiero que pongamos atención a lo que está diciendo el Señor. Dice: se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque hicieron engaño, y entra el ladrón y el salteador despoja por fuera. Y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Ahora le rodearán sus obras, delante de mí están. Con su maldad alegrarán al rey y a los príncipes con sus mentiras. Todos ellos son adúlteros, son como horno encendido, que por el hornero, que cesa de avivar el fuego, después que está hecha la masa, hasta que se haya leudado. En el día de nuestro rey, los príncipes lo hicieron enfermar con copas de vino. Extendió su mano con los escarnecedores. Aplicaron su corazón, semejante a un horno, a sus artificios. Toda la noche duerme su hornero. A la mañana está encendido como llama de fuego. Todos ellos arden como un horno, y devoraron a sus jueces. Cayeron todos sus reyes. No hay entre ellos quien a mí clame. Miren qué análisis. Miren cómo Dios conoce el pecado de su pueblo. Y como les decía, no es la primera vez que lo repite, y a veces uno podría pensar, no, pero ¿por qué lo repite tantas veces? Con una vez que lo que diga es suficiente. Y creo que esto es como los niños. Dios con nosotros
trata como nosotros tratamos a nuestros hijos, ¿no? Hay que repetirles: no mientas, obedece, estudia, haz la loza, etc. Y Dios con nosotros tiene que hacer exactamente lo mismo. Repetirnos y repetirnos que Dios conoce nuestros pecados. Hermanos, pensar que mi vida se escapa del control de Dios es no comprender que Dios es un Dios soberano. Dios sabe todo lo que hacemos. Incluso cuando estamos encerrados en un cuartito y nadie más nos ve y estamos con las luces apagadas, Él conoce lo que hacemos y lo que pensamos. Y por eso mismo Él conoce bien nuestros pecados. Así que vemos en primer lugar que Dios tiene presente los pecados. Empieza hablando de: se descubrió la iniquidad de Efraín, las maldades de Samaria, hicieron engaño, entró el ladrón, el salteador despoja. Y dice: y no consideran en su corazón que tengo memoria de toda su maldad. ¿Y cómo termina el verso 2? Ahora le rodearán sus obras delante de mí. Quizá el pueblo estaba pensando: no, bueno, eso fue de mis padres, eso lo hicieron mis abuelos, eso no tiene nada que ver conmigo, eso pasó antes de ayer, eso es un pecado que ya pasó. Y lo que aquí nos está hablando Oseas es que Dios tiene presente cada uno de nuestros pecados. Dios los tiene. Vuelvo a insistir, el tenerlos presentes no significa que Dios nos va a condenar en el sentido de que la salvación es por gracia. Pero hermanos, el hecho de pecar rompe como la unión, el hilo que nos mantiene con el Señor. Cuando un hijo nos desobedece, no deja de ser hijo. Cuando un hijo nos responde mal, no deja de ser hijo, pero yo lo tengo que regañar a mi hijo por haberme respondido mal, y eso a veces hace que mi hijo no quiera hablarme porque lo he tenido que corregir, o que yo esté en cierto sentido decepcionado y no quiera hablar en ese momento con él porque ha pecado. Y hermanos, con Dios pasa lo mismo. Yo no estoy hablando de perder la salvación. Como hijos de Dios no perdemos la salvación, pero ese vínculo, esa unión, esa comunicación que teníamos con el Señor se rompe a causa del pecado. Eso significa que tenemos que pedir perdón por nuestros pecados. Dios tiene presente nuestros pecados, y pensar que lo que hice mal la semana pasada y no lo confesé, sino que, bueno, vamos a dejarlo pasar, y al día siguiente lo dejo pasar. No, ya ha pasado 3 días, ya se acabó, ya no hay ningún problema. Aquí en Oseas nos está recordando que Dios tiene memoria del pecado. Y le dice: ahora le rodearán sus obras, le rodearán el pecado. Delante de mí está el ¿qué? Ese pecado. Hermanos, Dios es un Dios santo. Es un Dios que pide una devoción completa. Y cuando pecamos, sin haber perdido la salvación, perdemos esa comunicación. Y Dios nos llama a arrepentirnos. Dios nos llama a arrepentirnos. Vemos aquí en primer lugar que Dios tiene presente ese pecado no confesado. Se lo está diciendo al pueblo y no lo está diciendo a nosotros. Así que, hermanos, en primer lugar, la palabra nos anima a confesar nuestros pecados, no a dejarlos ahí. Como bueno, ya pasó, no pasó nada. No, hermanos, si pecamos, confesémoslo, porque Dios tiene presente aquello que daña el carácter santo que debemos de replicar.
Pero no solamente Dios tiene presente nuestros pecados, hablando acerca de que Dios conoce nuestros pecados, sino que muchas veces Dios conoce nuestra perseverancia en el pecado. Y miren lo que habla el verso 3 y 4. Y aquí ya no hablamos de pecados puntuales, pues ha habido algo y en el trabajo, pues no quiero llevarme el regaño de mi jefe, quiero evitarme un problema, vino el de tránsito y había parqueado mal el carro y le dije, no, es que andaba con urgencia, es que mi familiar, mi esposa, mi hijo andan un poquito mal y estaba parqueado aquí porque no había encontrado para dejarlo en el médico. Esas mentiritas, no estamos hablando de esas cuestiones puntuales, sino que ahora Dios trata ya de pecados en los cuales el pueblo estaba perseverando. Miren que dice verso 3 y verso 4, con su maldad alegran al rey y a los príncipes con sus mentiras. Todos ellos son adúlteros, son como horno encendido por el hornero, que cesa de avivar el fuego después que está hecha la masa hasta que se haya leudado. Y realmente el verso 3 me llamó la atención, porque tal y como le está expresando Oseas, dice con su maldad alegran. Ese alegran es un presente, lo que se dice es un presente continuo. Alegran al rey con la maldad y a las mentiras, y con las mentiras a los príncipes. Y eso es continuo, un presente que se repite vez tras vez tras vez. Así que el pueblo no solamente estaba pecando por ignorancia o sencillamente porque en ese momento pues pudo más la carne que el obedecer al Señor, sino que encontraban deleite en pecar. Encontraban gozo en el pecado, encontraban satisfacción en el pecado. Y hermanos, satisfacción va desde mentir, va desde tener pensamientos impuros como hombres, como mujeres, como niños, va desde tener rencillas con mi hermano, con mi hermana, esa rencilla, esa piedrita clavada en el corazón, esa espina clavada en el corazón que no me permite perdonar y que yo la alimento. Es que mira el hermano qué espiritual se cree, hoy vino, mira cómo vino, mira cómo se levantó para compartir algo en la cena, y por qué no se lo habrá aplicado él. Hermanos, el pecado continuo, aparte de lo que ya en el Nuevo Testamento lo define y habla de adulterio, habla de borracheras, habla de ladrones, habla etcétera. Esos son pecados visibles y digamos pues que evidencian, ¿no? O sea, realmente si en un pecado visible no somos capaces de ponerle freno, estamos en peligro. Pero también reconozcamos que hay pecados que se asientan en nuestro corazón y no son tan visibles. Esas piedras clavadas contra otros hermanos porque no me saludó o porque me dijo algo y no lo resolví, no lo quise aclarar y solamente ha servido para alimentar mi odio, para alimentar mi diferencia con él. Esos pecados que están también ocultos, están hablando de esos, aquí, de ese tipo de pecado, donde yo no permito sanar, donde yo no permito que el Señor entre, y no solamente no lo permito, sino que lo alimento, porque me gusta. Entonces, verso 3 y verso 4 están hablando de eso. Pecados que nos producen satisfacción y que la seguimos practicando.
Y miren cómo termina el verso 4. Empieza, dice, todos ellos que dice, hablando de esas personas que alegran al rey y a los príncipes con maldad y mentira, dice, son adúlteros. Adúlteros no en el sentido físico, sino en el sentido espiritual. Por un lado dicen que creen en el Señor porque Él está hablando, recordemos al principio, mientras curaba a Israel, parecía que el pueblo quería restaurar con el Señor, mientras ellos decían, no, a mí me gusta hacer cosas malas porque al rey le agrada, o contar mentiras porque a los príncipes le agradan. Entonces está diciendo, son adúlteros. ¿Por qué? Porque no están realmente siendo fieles al Señor y se están yendo hacia el pecado. Y lo pone como el ejemplo, son como horno encendido por el hornero, que cesa de avivar fuego después que está hecha la masa, hasta que se haya leudado. Es decir, echaron brasa, le pusieron bien de carbón, bien de madera para que agarrara brasa para hacer bien la carnita, pero una vez que la brasa ha agarrado fuego, sigue manteniendo el calor. Hasta que eso leuda, hasta que ese pecado se enraiza en nosotros. Hermanos, Dios tiene presente nuestro pecado, pero no solamente lo tiene presente, sino que también conoce esos pecados donde perseveramos, donde estamos cómodos, donde estamos a gusto. Y el Señor nos está llamando a que tengamos cuidado. Dios nos está llamando a pedir perdón. Pero ¿qué más? ¿Cómo termina esta sección del verso 1 al 7? No solamente ve el pecado, no solamente ve nuestra perseverancia en el pecado, sino que también ve la injusticia que produce el pecado. Versos 5 al 7 termina de la siguiente manera. En el día de nuestro rey, los príncipes lo hicieron enfermar con copas de vino, extendió su mano con los escarnecedores, aplicaron su corazón semejante a un horno a sus artificios. Toda la noche duerme su hornero, a la mañana está encendido como llama de fuego. Todos ellos arden como un horno y devoraron a sus jueces. Cayeron todos sus reyes, no hay entre ellos quien a mí clame. El pecado llevó a la injusticia, el pecado los llevó a pecar, perseverar en el pecado, los llevó a cometer actos de injusticia. Y Dios termina declarando, entre ellos no hay quien a mí clame. Y hermanos, es algo que debemos de tener cuidado. Dios es un Dios de misericordia que trata el pecado. Y debemos de tener cuidado con nuestro pecado, porque el pecado nos puede llevar, perseverar en el pecado, nos puede llevar a cometer injusticia y puede enraizarse a tal punto que seamos insensibles a ese pecado que el Señor conoce. Así que Oseas comienza siendo claro. Y es interesante, ¿no? Mientras yo curaba a Israel, parecía que se habían entregado, pero realmente seguían pecando. Hermanos, cuando haya pecado, realmente lo debemos de entregar al Señor, pedirle perdón y ser restaurados. Y no caer en lo mismo que cayó Israel, en que parecía como que sí querían ser restaurados, pero la realidad es que el pecado les encantaba y el pecado los había alienado, los había conquistado, les gustaba tanto, los había endulzado de tal manera que la realidad del corazón de ellos era que no hay entre ellos quien a mí clame.
Hermanos, debemos ser honestos con nuestras vidas y confesar nuestro pecado. Dios lo sabe muy bien. Y Dios, la realidad es que es un Dios misericordioso y quiere restaurarnos. Pero hermanos, debemos dejarnos y debemos confesar nuestro pecado, ese pecado que Dios conoce. En segundo lugar, versos del 8 al 12, vamos a ver cómo no solamente estábamos hablando de que Dios conoce nuestro pecado y quiere que haya una confesión, que haya una entrega y un perdón, realmente un acercamiento a Dios, sino que también nos llama la atención con respecto al mundo. Y es que el mundo también debemos de tener cuidado porque nos arrastra al pecado. Estamos hablando de la misericordia de Dios. Y aquí vemos que Dios está analizando el pecado de Israel y está viendo que todo lo que las naciones que tenía alrededor estaban arrastrando a Israel a seguir pecando. Nosotros no tenemos naciones, pero tenemos compañeros de trabajo, tenemos amigos del colegio, tenemos amigos del barrio, tenemos vecinos, etcétera, que si realmente no estamos firmes, nos pueden llevar a pecar. Todos sabemos esas expresiones de, pero no pasa nada si una vez lo haces. Es que tienes que probarlo. No va a pasar nada porque sea una vez. Pues eso mismo es la experiencia que estaba teniendo Israel con las naciones de alrededor. Miren lo que dice versos del 8 al 12. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta, no volteada. Devoraron extraños su fuerza, y él no lo supo. Y aún canas le han cubierto, y él no lo supo. Y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara, y no se volvieron a Jehová su Dios, ni lo buscaron con todo esto. Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento. Llamarán a Egipto, acudirán a Siria. Cuando fueren, tenderé sobre ellos mi red. Les haré caer como aves del cielo. Les castigaré conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones. En primer lugar, vemos que el mundo la arrastra sutilmente. Y me gusta mucho cómo lo expresa el verso 8 y el verso 9. Dice, en primer lugar, Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Es decir, faltaron al mandato que Dios les había dado, que era de apartarse del resto de las naciones. Y apartarse no significaba que no tuvieran contacto, que no hicieran negocios, etc. Israel tenía que ser el lugar de paso de esas naciones para hacer negocios. De esa manera iban a conocer al verdadero Dios. El problema es que cuando aquí está hablando que Efraín se ha mezclado, es que no solamente ha mantenido ciertas relaciones, sino que ha tomado la cultura de estas naciones y se la ha apropiado. Ha tomado la forma de vida y se la ha apropiado. Y en el Pentateuco, Dios establece cómo debían de vivir, cómo debían de hacer las cosas para ser una nación diferente. Por eso dice, Efraín fue torta no volteada, es decir, no terminó de cocinarse, no terminó de entender que ellos debían de ser distintos. Pero lo que más me llama la atención, y es lo que suele pasar especialmente a los jóvenes, pero también reconozcamos que como adultos también nos pasa, es que dice, devoraron extraños su fuerza, y que dice, y él no lo supo. Aún canas le han cubierto, y él no lo supo. Es decir, esas naciones se han metido completamente, e Israel no ha entendido o no ha sido capaz de ver que el mundo lo ha arrastrado al pecado. Y hermanos, debemos ser conscientes que el pecado nos va a llegar de forma sutil. Es decir, Satanás sabe muy bien que si me dice Íñigo, roba un banco, y me lo dice así de buenas a primeras, Íñigo le va a decir que no.
¿Por qué? Pues que robar un banco no solo porque sea difícil, sino porque hay una comprensión, por la magnitud, hay una comprensión del pecado. Pero Satanás me lo va a hacer muy bien. Un día se le cae a alguien la cartera, la billetera. Yo lo he visto, recojo la billetera, veo que tiene 2 millones de pesos, saco 1 millón. Oiga, caballero, se le cayó la billetera. ¡Ay, falta 1 millón de pesos ahí! Yo encontré esto así. Le devuelvo, ¿no? Ah, no, es que se le cayó. Y quizá no con 1 millón, quizá con 20,000. Y poco a poco vamos viendo, vamos viendo que el pecado no tiene consecuencias negativas. Hoy fueron 20,000, mañana 50,000. El cajero o la cajera me da un vuelto mal dado a mi favor. Yo me doy cuenta y en vez de devolvérselo, no, por todos los pesos que me ha robado al hacerme los cuadres, no se lo voy a devolver. Hermanos, eso es robar. No, pues me llevo lapiceros, me llevo bolígrafos del trabajo, hago parte de, robo tiempo de mi trabajo para hacer otras cosas. Y no pasa nada. Y todo parece que va bien. Y poco a poco Satanás va haciendo que vea que el pecado no es tan pecado. Hasta que al final terminaré robando el banco. Y eso es lo que está hablando aquí. Él no lo supo. No es que no lo supiera, sino que fue entrando el pecado tan poco a poco, de forma tan sutil, que realmente no fueron conscientes que estaban pecando. Aunque hubieran profetas que se lo hicieron. Entonces el mundo nos arrastra sutilmente. Pero también eso expresa que el mundo nos arrastra al pecado, muestra nuestra infantilidad espiritual. Versos 11 y 12 dice: Efraín fue como paloma incauta. Efraín fue como alguien confiado que se metió ahí pensando que no iba a pasar nada. Vamos a llamar a Egipto porque tengo problemas con Asiria. Vamos a llamar a Asiria porque tengo problemas con Egipto. ¿Y qué termina diciendo Dios? Dios los va a castigar. Era tal la infantilidad espiritual. Era tal su espiritualidad, más que espiritualidad, su compromiso con el Señor era tan bajo. Eran como niños espirituales, como bien habla en el Nuevo Testamento. Como niños espirituales que necesitan de la leche. Eran tan incautos, tan niños espirituales, que fue fácil arrastrarlos al pecado. Hay una película, no me gusta hablar mucho de películas, pero me imagino que Guerra de las Galaxias a todo el mundo le suena y todos o muchos lo hemos visto. Y me gustan las 3 primeras porque es verle al Darth Vader, al futuro Darth Vader, cómo es arrastrado sutilmente al lado del mal. En ningún momento es llevado de un solo golpe, sino que lo van llevando poco a poco. ¿Por qué? Porque era un ingenuo, era un infantil. Pensaba que se las sabía todas y realmente no se las sabía. Pues esa misma imagen es la que nosotros muchas veces damos. Somos infantiles, somos niños espirituales. Y pensamos que no las sabemos todas. Y pensamos que con lo que hacemos y con nosotros, no nos hace falta el consejo de nadie, no nos hace falta la ayuda de nadie. Nosotros solos, únicos, vamos a ser capaces de hacer todas las cosas bien. ¿Y qué le está diciendo aquí? Que la infantilidad espiritual nos va a arrastrar al pecado. ¿Por qué? Porque nos vamos a estar desarmados ante el mundo. Y ya por último, y es algo que pues
lo ha repetido Oseas, pero Oseas lo vuelve a insistir, es que el pecado llevará al castigo. Versos 13 al 16. Ay de ellos, porque se apartaron de mí. Destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí, y ellos hablaron mentiras contra mí. Y no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas. Para el trigo y el mosto se congregaron, se rebelaron contra mí. Y aunque yo los enseñé y fortalecí sus brazos, contra mí pensaron mal. Volvieron, pero no al Altísimo. Fueron como arco engañoso. Cayeron sus príncipes a espada por la soberbia de su lengua. Esto será su escarnio en la tierra de Egipto. En primer lugar, cuando hay pecado, va a haber castigo, y debemos de tener algo bien claro. Es que nosotros somos los que nos apartamos del Señor. Mucho cuidado con poner que el Señor es quien nos ha hecho pecar, o el Señor es quien nos puso ahí para que pecáramos. Miren lo que dice el verso 13, porque contra mí se rebelaron. No está diciendo que yo hice que se rebelaran. Dice, ellos se rebelaron contra mí. Él dice, yo los redimí y ellos hablaron mentiras contra mí. O sea, está diciendo, yo he intentado arreglar las cosas, les he dado la palabra, les he hablado a través de profetas para que se vuelvan, pero ellos no. Ellos se apartaron. Hermanos, cuando nosotros pecamos, la culpa no la tiene Dios, la culpa es nuestra. Nuestro deber es reconocer nuestro pecado y acercarnos a Dios. Pero en segundo lugar, nosotros buscamos sustitutos de Dios. Miren lo que dice el verso 14, y no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas. Estaban sufriendo, y en vez de clamar a Dios, ¿qué dice? Para el trigo y el mosto se congregaban, se rebelaron contra mí. Está diciendo, miren, se congregaban, eran capaces de reunirse para hacer el mal, pero no eran capaces de reunirse realmente para pedir perdón y ser restaurados. Nosotros, en medio de nuestros pecados, buscamos excusas para justificar nuestros pecados. Hermanos, siento decirlo, y tenemos que ser conscientes, las excusas no sirven con el Señor. Si pecamos es porque nosotros pecamos, y es responsabilidad nuestra. Señor, es que fue un momento de debilidad, y es que no podía hacer otra cosa, es que, como dirían en Guatemala, es que fíjate que, no hay fíjates, no hay excusas. Si pecamos es porque nosotros decidimos pecar. Y va a haber castigo, como dice el verso 15 y el verso 16. Contra mí pensaron mal, volvieron pero no al Altísimo, fueron como arco engañosos, cayeron sus príncipes, a esto será su escarnio en la tierra de Egipto. Es decir, el pecado va a llevarnos al castigo. Pero todo este texto, todo este capítulo 7 que ha estado hablando acerca de que Dios conoce nuestro pecado, de que el mundo nos arrastra al pecado y que el pecado tendrá castigo, viene de la premisa o parte del punto de que Dios tiene misericordia y quiere restaurarnos del pecado. Verso 1, la primera parte, mientras curaba yo a Israel, Dios quiere restaurar nuestras vidas, Dios quiere restaurar nuestro pecado. El problema, y es lo que nosotros debemos de entender el día de hoy, Dios quiere restaurar tu pecado, Dios quiere volver a restaurar esa comunicación con cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿estás dispuesto? ¿Estoy dispuesto a confesar mi pecado para que Dios me restaure? Una confesión sincera. Una confesión de, bueno, le voy a pedir perdón, pero voy a seguir haciendo lo mismo. No, eso no es sincero. Sincero es, lo voy a confesar y voy a luchar, voy a esforzarme para no pecar.
Hermanos, esto no es un capítulo que habla acerca del pecado y del castigo. No. Este es un capítulo que habla de la misericordia de Dios y del llamado para que nosotros, sus hijos, abandonemos la práctica del pecado. Pidamos perdón y seamos restaurados. No lo queremos hacer, hermanos, tenemos ahí otra vez todo. Dios nos va a castigar. Pero hermanos, Dios nos está llamando a que nos volvamos a acercar a Él. Y si hay alguien que no conoce al Señor como su Salvador, que realmente no es hijo de Dios, este texto también, este pasaje también te habla a ti. Te habla a ti porque Dios te llama a que te arrepientas y a que reconozcas que Jesucristo es el único camino para acercarnos a Dios. Ellos todavía no lo sabían. Ellos estaban mirando al futuro a ver quién iba a ser el Mesías. Pero nosotros sabemos quién fue ese Mesías que vino a perdonar nuestros pecados, a acercarnos a Dios a través de la sangre de Cristo en la cruz. ¿Realmente quieres librarte de esa carga del pecado? ¿Quieres liberarte de aquello que te impide acercarte a Dios y disfrutar de la vida eterna? Jesucristo es el camino. Dios nos llama a vivir vidas santas, vidas apartadas. Oremos. Gracias, bendito Señor, porque tú eres un Dios misericordioso. Y en tu misericordia tú nos invitas a que te pidamos perdón por nuestros pecados. Señor, hemos mencionado varios pecados, pero tú sabes qué hay en nuestros corazones. Sabes en la oscuridad de nuestra mente, en la oscuridad de nuestro corazón, sabes dónde estamos batallando y sabes también, Señor, dónde las batallas se han perdido y dónde hemos cedido al pecado y no a tu santidad. Señor, levanta esos pecados, descúbrelos. Y Señor, a pesar de lo doloroso que pudiera ser, ayúdanos a confesar esos pecados. Y Señor, a caminar según tu santidad. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.